Dominicana. Miren, señor, el presidente Hipólito Mejía es un hombre con un discurso claro, llano, dice las cosas directas y cada vez demuestra más el respaldo que le está dando a su gobierno, al gobierno del Partido Revolucionario Moderno que encabeza el presidente Luis Abinader. Contrario a otros tiempos, los gobiernos del PRD, que a veces los presidentes no contaban con el respaldo definitivo de la dirigencia, de una parte importante de la dirigencia o liderazgo de ese partido. Ahora el presidente es un soporte. Él dice que no asesora, que no le sugiere cosas al presidente Luis Abinader, porque él dice que cuando era presidente, al que le decía cómo gobernar, lo mandaba ya usted sabe a dónde. Él lo dice en la forma que habla Hipólito Mejía, de manera llana y a veces cortante, con unos términos que le quedan bien al presidente Mejía y que uno no puede repetir porque a uno no le lucen realmente. Y los que él dice detrás de cámara, esos son los bonitos, los buenos. A propósito del presidente Mejía, él destacaba la popularidad del presidente Abinader. Nos mostró aquí esta mañana una encuesta. El hombre hace sus encuestas, está midiendo la popularidad de su hija y la popularidad del presidente, los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno. Él sabe por dónde van las cosas en materia política en República Dominicana. Buenas relaciones con Luis Abinader, reitero. Monitoreo constante de la política para saber hacia dónde van las cosas, cómo tomar decisiones. Y eso es importante para un político activo, para un político que tiene incidencia en la vida política de un país. Dice que Luis Abinader está en su mejor momento. Los números que nos mostró muestran a Luis Abinader muy fortalecido, con números para ganar en primera vuelta si las elecciones fueran hoy, lógicamente, porque las encuestas son el retrato de un momento. Lo que hoy usted ve de un color, pasado mañana puede ser totalmente de otro color, totalmente lo contrario, porque así es la política, porque es dinámica, esto es constante. Usted puede cometer errores, debilitarse hasta perder unas elecciones. Una candidatura que usted la ve ganable puede perfectamente caer y quedarse sin oportunidades de ganar. Otras que a veces usted ve que cree que no van a quedar en segundo, en tercer lugar, y a veces te ganan las elecciones o clasifican por una segunda vuelta, como tenemos en República Dominicana un sistema de segunda vuelta en el que usted tiene que ganar con el 50+1 de los votos válidos emitidos, ¿verdad? Y entonces esa encuesta que presentaba el presidente Mejía, que nos mostraba, lógicamente se cuidó porque dice que es una encuesta que también la maneja el presidente, que no quiere dar los números hacia afuera, pero el presidente Abinader tiene números holgados, números fuertes. Él dice el presidente Mejía, que Abinader está en su mejor momento y que cuando usted logra esa conexión con el pueblo, cuando usted logra que su gobierno tenga esos niveles de aceptación, lo más conveniente para usted como político y para el partido, lo decía lógicamente desde el ámbito del político con intereses, dice que lo más lógico es que usted busque la repostulación. Y el presidente lo dice consciente. Antes del tercer año de gobierno del presidente Mejía era totalmente antirreeleccionista. Luego eso cambió porque recordemos que buscó la reelección presidencial, las elecciones del 2004. Y perdió, ¿verdad? Perdió. Porque al final de su gobierno hubo una crisis extraordinaria y su popularidad cayó prácticamente al 20%. Él lo admitió esta mañana, que por las medidas que tomó, por la quiebra de 3 bancos, los efectos de las Torres Gemelas y una serie de problemas que enfrentamos, pues su popularidad fue al piso, 20%, y él aún así terminó por encima del 30%. Es decir que cuando usted logra los niveles que dice que tiene el presidente Abinader, pues
lo más lógico es que el partido vaya. Él dice que sería un desperdicio no hacerlo. Y además, en esa entrevista el presidente Mejía resaltaba los logros del presidente Abinader en su gestión, sobre todo en el sector agropecuario. Dice que el trabajo que se está haciendo es extraordinario y realmente este gobierno está trabajando en el área agropecuaria. Comprobé ayer, precisamente durante el acto de seguimiento al programa que se ejecuta en San Juan de la Maguana o en la provincia de San Juan, que hay todo un plan para impulsar la actividad económica a través de la economía, a través de la agropecuaria, respaldando a los productores agropecuarios, y decía, bueno, decía el presidente Hipólito Mejía que Abinader le ha dado un gran respaldo. Él dice que está sorprendido porque otros pensaban que no, que Luis no le iba a dar el respaldo que le está dando al sector agropecuario. Sabemos que Luis Abinader es un hombre economista, pero siempre en el ala empresarial. No fue agricultor como lo fue Hipólito Mejía, o como lo es Hipólito Mejía, que desde muy temprano se preparó para trabajar en esa área, para dirigir, y comenzó a ocupar posiciones en el sector a muy temprana edad. Y el éxito de sus gestiones, sobre todo, el éxito que alcanzó cuando fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Antonio Guzmán, 1978-1982, esa base, esa plataforma que logró crear Hipólito Mejía, fue parte de la referencia que tuvo la población para aceptar sus aspiraciones, su candidatura y darle el respaldo que necesitaba para ganar, y se convirtió en presidente de la República en las elecciones del año 2000. Lógicamente, veníamos arrastrando una ola provocada por la muerte de José Francisco Peña Gómez en el 98, que ganó incluso la alcaldía de la capital estando muerto. Peña Gómez murió creo que 5 o 6 días antes de las elecciones municipales del 98. Entonces, veníamos arrastrando esa ola. El PRD ahí barrió en lo municipal, en lo congresual. Eran elecciones separadas, recordemos eso. Y 2 años después, Hipólito Mejía barre y gana en primera vuelta. Gana la elección en primera vuelta. Se convierte en presidente de la República. Es decir, que esa base que sembró Hipólito Mejía, con una buena gestión como ministro, en ese tiempo eran secretario de Agricultura, como secretario de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura. Eso le permitió llegar al poder y ser, bueno, lógicamente acompañado de otras acciones. Fue luego el candidato vicepresidencial a la Fórmula Café con Leche con José Francisco Peña Gómez, fue candidato vicepresidencial, ocupó otras posiciones, se mantuvo una actividad permanente en la política de incidencia en el PRD. Todo eso combinado tuvo el desenlace de Hipólito Mejía, presidente de la República. Pero él dice que para sorpresa de muchos, Luis Abinader está dando un gran respaldo al campo dominicano. Y ciertamente tenemos un campo fuerte. Este es un país, y yo lo preguntaba, este es un país que se puede dar el lujo de que durante la pandemia aquí no faltó nada, absolutamente nada. Los supermercados estaban lleno de productos del campo dominicano, de carne de nuestras ganaderías, de cerdo, de pollo, de res, chivo. Es decir, porque tenemos un campo fuerte. No es el logro, lógicamente, solo de este gobierno, porque cuando la pandemia nos afectó, quien gobernaba era el Partido de la Liberación Dominicana. En ese entonces el presidente era Danilo Medina. Es decir, que el que tengamos un campo fuerte no es, lógicamente, el logro exclusivo de Luis Abinader. Es decir, es un asunto que venimos impulsando desde hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo venimos cosechando esos frutos del apoyo al campo en la República Dominicana, y ojalá lo sigamos dando, porque el campesino, el productor campesino, cuando tiene acompañamiento técnico, cuando desde las instituciones responsables se le da el respaldo que necesitan los productores, como romper la tierra, los estudios para la siembra, la semilla,
el acompañamiento técnico, el apoyo económico, con préstamos a tasa cero o a tasas bajas, para sacar del sector a los usureros. Entonces, usted tiene a productores con mayores posibilidades de producir y tener resultados. Cuando el productor siembra 1000 tareas de habichuela y tiene éxito en esa siembra, lo primero que hace es que supla el mercado con esos productos. Usted no tiene que importarla, no tiene que gastar dólares. Produce empleos ahí en el campo. Pero además, usted le ha dado oportunidad de que esa persona cambie su vida económicamente. Entonces, vamos a seguir apoyando el campo. Y hay otro dato interesante que no quiero dejar pasar, y es que el presidente Mejía dejó entrever que su hija, Carolina Mejía, alcaldesa de la capital, va a buscar la repostulación presidencial. Lo noté convencido de eso, lo noté ya entregado, mejor dicho. El término correcto es entregado. Él decía, yo voy a apoyar lo que ella decida. Ahora, él insiste en que su hija sale a las 6 de la mañana para la alcaldía y regresa a las 10 de la noche, que tiene una familia que atender, que tiene un esposo, que trabaja honorífica, que es honorífico su trabajo, es decir, que ella no cobra. Y él dice que lógicamente ella necesita también atender las responsabilidades que tiene en el Partido Revolucionario Moderno, porque ella es la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. Pero por encima de todo eso, nos mostró esa encuesta, no fue solamente los números de Luis Abinader, donde Carolina aparece con 70%. Según esa encuesta que presentó Hipólito Mejía, Carolina tiene un 70%. Los demás, él midió a Carolina con los contendores internos, con los posibles contendores internos, si es que se deciden. Que no creo, porque si ella se decide a ir, el partido la tiene reservada para ella. Y no creo que ninguno la vaya a enfrentar, porque saben que no le van a ganar. Y además, algunos de ellos no están dispuestos a enfrentarla porque pertenecen al mismo grupo o estructura de Hipólito Mejía dentro del PRM. Entonces, ella tiene 70% según lo que ha presentado Hipólito Mejía, que es la encuesta de trabajo de él como líder político, y parece que del presidente también de la República. Y las conversaciones de ella y el presidente parece ser que han dado resultados. Y recordemos que la semana pasada ella inauguró un parque en Villa Juana, donde estuvo el periodista Leo Corporán, creo que estaba dedicado a él. A ella dijo que ella era una mujer de la capital y del país y que había decidido la política, que ella se había decidido por ser política, es decir, que va a dar la batalla. Pero quedé convencido de que Carolina Mejía va por la repostulación. Y como yo decía hace 2 o 3 días aquí, no hay plazo que no se venza. Tanto ella como el presidente tienen ya menos tiempo para decidirse. La ley establece 45 días antes de la fecha tope establecida para los procesos internos de primaria, de asamblea, por lo que se deciden los partidos. Y esa fecha tope es el 17. El 17 hay que decirle a la Junta quién o quiénes del PRM van a competir por la candidatura presidencial. Así que Abinader tiene un tope hasta el 17. Si quiere que no hable, que no se inmute por él va a hablar. Además, está trabajando para eso. Su gente está trabajando para eso. Yo siempre lo he dicho que el 17 de agosto del 20 salió a hacer campaña para la repostulación. Cuando fue a Pedernales, ahí comenzó la repostulación del presidente Luis Abinader. Él podrá decir que no, en público. Pero nosotros que vivimos de esto, atando cabos, analizando situaciones, sabemos que es así. Sabemos qué se hace en cada momento dentro de su partido, dentro del gobierno. Mire, este fin de semana estaba Abinader inaugurando 18 obras. Inauguró una hoy ya.
a las 10 de la mañana inauguró una generadora de energía solar en Esperanza, en la zona fronteriza. Todos los fines de semana inaugura 2, 3, 4, 5. Este fin de semana inaugura 18. Son tantas que se está auxiliando de la vicepresidenta. Y entonces, al igual que el presidente Abinader, Carolina Mejía tiene hasta el 17. Pero ya, que lo diga o que no lo diga, sabemos que por las pistas que ha dado su padre, Carolina va a buscar la repostulación presidencial. Este es un mes de definiciones. De definiciones, porque a la Junta hay que decirle, estos son los que van a competencia en primaria. Solo el PRM va a hacer primaria para lo presidencial. PLD lo va a hacer por encuesta, por proclamación. Y bueno, el PLD hizo unas primarias, hizo una consulta, pero eran unas primarias, una consulta. Le llamó consulta porque como estaba fuera de tiempo, como estaba fuera del mandato que establece la ley, le pusieron consulta para que la Junta no le suspendiera el proceso. Y ahí eligieron o señalaron una persona que será su candidato, lo proclamarán el 1 de octubre, como proclamarán los demás candidatos. Otros lo van a elegir por encuestas, otros se están proclamando. Pero ya todo el mundo sabe que Abel Martínez es el candidato presidencial de ese partido. De hecho, ya el país está lleno de vallas de Abel Martínez que dice Abel presidente. Y le está poniendo los símbolos del PLD, ¿verdad? Porque algunos decían que Abel no quería poner los símbolos del PLD, que estaba poniendo unas vallas con unos símbolos que no eran los del partido, ¿no? Parece que eran vallas del sector externo. Pero lo cierto es que el PLD logró encauzar su estrategia luego de la renuncia de Francisco Javier García, el regreso de Danilo Medina, de su seguimiento de salud en Miami y todo ese movimiento que se dio. Ahí se reencauzó la campaña, se hizo una marcha y de ahí hacia acá ese candidato no ha parado y está en una posición ascendente. En una posición que si Leonel Fernández se descuida en los resultados de las encuestas que vamos a comenzar a ver ahora a mediados y finales de agosto, principios de septiembre y octubre, si se descuida, Abel Martínez le va a pasar a Leonel Fernández. Le va a pasar a Leonel Fernández. Y si le pasa con la estructura que tiene el PLD, puede ser peligroso para los planes de Leonel Fernández y su gente que han estado viendo la idea de que Fernández gana incluso hasta en primera vuelta. Pero la última encuesta que yo leí de RD Elige, Leonel Fernández tenía creo que 22, 23, 24 puntos, Abel tenía 22. Es un empate técnico, por eso está dentro del margen de error de una encuesta. Es decir, cualquier movimiento te puede colocar muy por debajo o al otro muy por encima de ti. Es decir que los días, las semanas, los meses por venir serán determinantes. Vamos a la pausa, Yankee.